Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús, es una de las figuras más influyentes y veneradas del misticismo cristiano y de la Reforma católica del siglo XVI. Su vida estuvo marcada por experiencias místicas extraordinarias, una profunda espiritualidad y un compromiso inquebrantable con la reforma de la Orden del Carmelo. Nacida el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, un pequeño pueblo cerca de Ávila, España, Teresa se convertiría en una de las grandes santas y doctoras de la Iglesia Católica, dejando un legado que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Infancia y juventud. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en el seno de una familia acomodada, de origen noble, pero no exenta de desafíos. Era la tercera de 10 hijos y desde una edad temprana mostró un notable interés por la religión. Su familia, profundamente católica, influyó en su formación religiosa desde muy pequeña. A los 7 años, en un acto que revela su fervor precoz, Teresa intentó escapar de casa con su hermano Rodrigo para ir a tierras de moros, con la esperanza de ser martirizada y así alcanzar el cielo rápidamente. Aunque este intento fue frustrado por un tío que los encontró y los devolvió a casa, la anécdota muestra la intensidad de su devoción y su deseo de una vida consagrada a Dios desde temprana edad. La muerte de su madre cuando Teresa tenía apenas 14 años fue un golpe devastador que la llevó a buscar consuelo en la figura de la Virgen María, a quien adoptó como su madre espiritual. Esta pérdida marcó el inicio de una serie de crisis personales y espirituales que definieron su juventud. Fue enviada a un convento agustino en Ávila para recibir educación, donde se afianzó su inclinación hacia la vida religiosa. Sin embargo, Teresa también se debatía entre las tentaciones del mundo exterior y su deseo de servir a Dios, lo que provocó en ella una profunda lucha interna. Vocación y entrada al convento. A los 20 años, Teresa tomó la decisión de ingresar al convento de la Encarnación en Ávila, perteneciente a la Orden de las Carmelitas. Esta decisión fue tomada en contra de los deseos de su padre, quien prefería otro destino para su hija. El convento de la Encarnación era conocido por su relativa laxitud en la observancia de la regla carmelita, lo que permitía a las monjas mantener ciertos lazos con el mundo exterior, incluyendo visitas y una vida social moderada. Durante sus primeros años en el convento, Teresa sufrió de diversas enfermedades físicas graves, incluyendo un episodio prolongado de parálisis que la llevó a una experiencia cercana a la muerte. En este estado, comenzó a tener visiones místicas y éxtasis, fenómenos que se convertirían en una parte central de su vida espiritual. Estos episodios místicos, aunque la llenaban de consuelo espiritual, también la hacían objeto de sospecha en una época en la que la Inquisición vigilaba de cerca cualquier desviación de la ortodoxia religiosa. Experiencias místicas y desarrollo espiritual. Las experiencias místicas de Teresa fueron profundamente transformadoras y marcaron su vida de manera decisiva. Estas experiencias no eran simplemente visiones o éxtasis, sino que implicaban un profundo sentimiento de unión con Dios. Una de sus visiones más conocidas es la del transverberación o herida del amor divino, en la que un ángel, según su descripción, la atravesó con una lanza en el corazón, dejándola llena de un ardor inextinguible por Dios. Este episodio, que ella misma relató con detalle, simboliza la entrega total de su ser a la voluntad divina y se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de su vida espiritual. Teresa también desarrolló una intensa práctica de la oración contemplativa, que consideraba el medio más directo para acercarse a Dios. Para ella, la oración era una relación personal con Cristo, en la que el alma se sumerge completamente en la presencia divina. Esta forma de oración, que describió en sus escritos, fue un elemento central en su vida y en la reforma que lideró dentro del Carmelo. La Reforma del Carmelo. El convento de la Encarnación, donde Teresa vivió durante muchos años, era un reflejo de la relajación generalizada de la observancia religiosa en muchas órdenes monásticas de la época. Esta situación inquietaba profundamente a Teresa, quien, a través de sus experiencias místicas, sentía un llamado a reformar la orden para volver a una vida de mayor austeridad, oración y clausura. Este deseo la llevó a fundar en 1562 el convento de San José en Ávila, el primero de lo que sería una nueva rama de la orden, las Carmelitas Descalzas. La reforma de Teresa se centró en la recuperación de la regla primitiva del Carmelo, que enfatizaba la vida comunitaria, la oración contemplativa, la pobreza estricta y el desapego del mundo. El término, descalzas, se refiere a la renuncia a las comodidades materiales,
incluida la de llevar zapatos de lujo, simbolizando un retorno a la simplicidad y la humildad. Esta reforma no fue recibida sin oposición. Teresa enfrentó resistencia tanto dentro de la orden como fuera de ella. Muchos la veían como una visionaria peligrosa que desafiaba las normas establecidas, y tuvo que enfrentarse a la hostilidad de algunos sectores del clero y la sociedad. A pesar de las dificultades, Teresa fundó 17 conventos en toda España, viajando incansablemente para establecer nuevas comunidades que siguieran su visión de una vida religiosa auténtica y fervorosa. Su capacidad para superar los obstáculos y su firme determinación la convirtieron en una líder formidable y en una figura influyente en la Iglesia de su tiempo. Obra literaria. Santa Teresa no solo fue una reformadora religiosa, sino también una escritora excepcional. Sus escritos son considerados hoy en día como clásicos de la literatura mística y han sido estudiados y admirados por generaciones de teólogos, místicos y lectores interesados en la espiritualidad. Entre sus obras más conocidas se encuentran El libro de la vida, Camino de perfección y Las moradas o El castillo interior. El libro de la vida es una obra autobiográfica en la que Teresa relata sus experiencias espirituales y místicas, así como los desafíos que enfrentó en su vida religiosa. Este libro es una ventana a su alma y una manifestación de su profunda relación con Dios. En él, Teresa describe sus visiones, sus luchas internas y su crecimiento espiritual con una franqueza y una pasión que han conmovido a lectores durante siglos. Camino de perfección es un tratado espiritual escrito principalmente para las monjas de los conventos reformados que Teresa fundó. En esta obra, Teresa ofrece orientación práctica sobre cómo llevar una vida de oración y contemplación, enfatizando la importancia de la humildad, el desapego de las cosas mundanas y la entrega total a la voluntad de Dios. Este texto es un manual de vida espiritual que sigue siendo relevante para quienes buscan profundizar en su vida de fe. Las moradas, también conocida como El castillo interior, es posiblemente su obra más famosa y es considerada una de las cumbres de la literatura mística. En este libro, Teresa utiliza la metáfora de un castillo con muchas moradas o etapas para describir el viaje del alma hacia la unión con Dios. Cada morada representa un nivel de avance en la vida espiritual, desde las etapas iniciales de conversión hasta la unión mística con el Creador. Las moradas es una obra de gran profundidad teológica y espiritual, que revela no solo la riqueza de la vida interior de Teresa, sino también su capacidad para comunicar experiencias místicas complejas de manera accesible y comprensible. Contexto histórico y legado. El siglo XVI fue un periodo de gran agitación religiosa y social en Europa, marcado por la Reforma protestante y la Contrarreforma católica. En este contexto, la obra de Santa Teresa adquirió una relevancia especial. Su reforma del Carmelo y su énfasis en la vida de oración y contemplación se alinearon con los esfuerzos más amplios de la Iglesia Católica para renovar y revitalizar la fe en un tiempo de crisis. La influencia de Teresa se extendió mucho más allá de los muros de los conventos que fundó. Sus escritos fueron leídos y estudiados por muchos, y su enfoque en la oración personal y la relación directa con Dios resonó con aquellos que buscaban una espiritualidad más profunda y auténtica. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de devoción, estudio y admiración, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. En 1622, 40 años después de su muerte, Teresa fue canonizada por el Papa Gregorio XV, y en 1970 fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI, siendo la primera mujer en recibir este título. Este reconocimiento subraya la importancia de su contribución a la teología y la espiritualidad cristiana. Últimos años y muerte. Los últimos años de la vida de Santa Teresa estuvieron marcados por un agotamiento físico creciente, resultado de su intensa actividad y sus viajes constantes. A pesar de su mala salud, continuó escribiendo y fundando conventos hasta el final de sus días. Murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, un pequeño pueblo cerca de Salamanca, donde había establecido uno de sus conventos. Su muerte coincidió con la implementación de la reforma del calendario gregoriano, lo que resultó en que su fallecimiento se registre tanto el 4 como el 15 de octubre. La muerte de Teresa no fue el final de su influencia. Su legado perdura en las comunidades carmelitas que siguen su reforma, en sus escritos que continúan inspirando a los fieles, y en la devoción popular que la venera como una de las grandes santas y místicas de la historia de la Iglesia.
La vida de Santa Teresa de Ávila es un testimonio de la fuerza transformadora de la fe y la dedicación inquebrantable a Dios. Santa Teresa de Ávila es recordada no solo como una gran mística y reformadora, sino también como una mujer que, a través de su vida y su obra, desafió las normas de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Su profunda espiritualidad, su valentía en la reforma del Carmelo y su legado literario continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida de oración y una conexión más íntima con lo divino. En un mundo en constante cambio, el ejemplo de Teresa sigue siendo un faro de luz, guiando a las almas hacia una vida de mayor autenticidad y unión con Dios.